Bueno, hablamos de economía, estuvimos haciéndolo un poquito recién también con Martín Rodríguez Yebra, pero vamos a ser más precisos con Agustín Monteverde, que es economista, que ya está con nosotros. Respecto de la mayor expectativa, Agustín, es, bueno, pensar cuál es el indicador de inflación que va a encontrar el gobierno en el próximo mes, teniendo en cuenta que, bueno, que se conocerá ahora en abril de la inflación de marzo, que la intención del presidente Milei y del ministro Caputo es mostrar una inflación con una tendencia descendente, ¿no? Pero en el medio tenemos aumentos ya anunciados, ¿no? En materia de servicios regulados, bueno, prepagas que tienen otro escalón más en abril de incrementos. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo estás, Débora? Bueno, ¿podrá verse esta escala descendente a pesar de los aumentos que están anunciados? Mira, nosotros las mediciones de alta frecuencia del mes nos dieron una inflación en que semana a semana se fue cayendo el ritmo de inflación. Te diría que la tercera semana de marzo fue la más baja que hubo desde octubre. El número preliminar que nos estaba dando era 10.6% para Fundación Libertad y Progreso. Sí. Y yo no descarto que se esté acercando al 10 o algo debajo del 10. Así que los números son muy halagüeños. Me llama la atención, Agustín, porque no teníamos hasta ahora, por lo menos de las consultoras y los economistas que hemos relevado, un dígito, no había pronóstico de ninguna de ellas. Vos estás diciendo que si sigue esta tendencia que ustedes estuvieron relevando hasta los últimos días de marzo, podría ser. A ver, de hecho, en lo que hace a inflación núcleo, estamos ya transitando en el dígito. Claro, núcleo es sin estacionalidad y sin regulados. Sin precios regulados y sin bienes estacionales y servicios estacionales. Y esto es la postal de marzo, lo que estás describiendo. Exactamente. O sea, el número que veremos el viernes 12, claro. Efectivamente. Y para adelante, porque, bueno, recién apuntaba Martín Rodríguez Yebra que algunos aumentos se patearon para abril y, bueno, tenemos prepaga, colegios, gas. Habría que ver también la dinámica que está ocurriendo, y esto está ocurriendo, de caída de precios de algunos productos. Pero esto es literal. En realidad, cuando uno ve los avances que ha ido teniendo el gobierno o el Banco Central en materia monetaria, no llaman tanto la atención que se haya entrado en un proceso de alguna manera, llamémosle deflacionario, donde hay bienes que marcadamente están cayendo de precio. Si tenemos en cuenta que el agregado monetario M2 ha crecido por debajo de la mitad de lo que creció la inflación, esto significa que la cantidad de dinero... Sí, que se secó la plaza de pesos. Bueno, también hay recesión. Agustín, Entonces, también hay un proceso recesivo en el medio. Bueno, obviamente, digamos, justamente la recesión que se ha profundizado, hay que aclarar que la administración anterior dejó al país en recesión, de una recesión de todo el año 2023, completito. Obviamente se iba a profundizar si se paraba la bomba inflacionaria. Y la verdad que la bomba inflacionaria está deteniéndose. Entonces, creo que desde el punto de vista de los números de inflación, realmente el progreso es importante, es halagüeño. Y ahí te quiero preguntar sobre la sostenibilidad, ¿no? Porque algunos economistas dicen, es cierto, se ve un proceso descendente de la inflación, está acompañado por la política monetaria que está llevando adelante el gobierno, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo por un proceso recesivo y por, bueno, la decisión de... Por ejemplo, en los primeros meses, licuar, ¿no? El efecto licuadora, jubilaciones, sueldos de empleados estatales, no pagar algunas importaciones, detener la obra pública, que eso es temporario, digamos, no lo podés sostener a lo largo de tantos meses, después tenés que encontrar otras herramientas. ¿Es sostenible esta tendencia descendente? A ver, que por supuesto que es cada vez más difícil de sostener, por lo menos estos niveles de ahorro que ha ido consiguiendo el gobierno, es obvio. Pero cuidado, que el tiempo va pasando y el gobierno está obteniendo avances en materia fiscal ahora, ya no en la monetaria, estamos hablando de la fiscal, que son también realmente descomunales. Vamos a tener el tercer mes consecutivo de superávit financiero.
y ese superávit financiero, es decir, después de pagar los intereses de la deuda, se va a obtener a pesar de que hubo un aumento de 27% a los jubilados. O sea que ya ese retraso en materia previsional empieza ya a limarse, empieza a hacer presión justamente en las cuentas por empezar públicas, la fórmula, sí, ¿no? Sí, Eso claro. es obvio. Entonces, mientras tanto, el gobierno está camino a tener un excedente sobre la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional de 2.2 billones de pesos, el orden de los 2.200 millones de dólares. Cuidado, que yo oía las expectativas con respecto a la llegada a mayo y demás. Llegar el 25 de mayo con estos niveles de ahorro lo va a dejar ¿Qué pasa con las importaciones, Agustín, con el pago de importaciones, por ejemplo, respecto de la balanza? Con el pago de importaciones, sí. Bueno, lo que viene ocurriendo es un poco la mecánica que hubo durante el año pasado, digamos, ¿no? Se está pagando una parte de las importaciones, el otro se financia. Es una deuda, la deuda de los importadores, obviamente existe, sí. Crece. No lo veo en este momento en una situación crítica. Obviamente esto tiene que apuntar a una normalización, que si se llegara a dar la liberación del cepo, bueno, obviamente... Ahí hay un punto, y te transmito una posición que comparten Fausto Espotorno, que es del Consejo Asesor del Presidente, y Marina Dal Poyetto, que está, no sé si decir en las antípodas, pero casi. Y los dos hicieron hincapié en que hay como un desacople entre tres variables. La inflación que corre, ponele al 10 mensual para hacer números redondos, el tipo de cambio planchado y la tasa de interés negativa. Y que ahí ven el meollo de la dificultad para levantar el cepo. ¿Esto cómo lo ves y cuán cerca estamos de levantar el cepo? Bueno, por ahora, digamos, falta agregar de que también estamos camino a informar el tercer superávit comercial consecutivo. Así que yo por ahora, más allá de que es indudable lo que señalas en cuanto a que obviamente una inflación en este nivel va erosionando la ventaja cambiaria que había originalmente, claro. Lo cierto es que por ahora yo diría que se puede seguir trabajando con inflación comodidad. En dólares, digamos, que es lo que uno percibe, ¿no? La inflación en dólares. Estamos caros en dólares. Claro, pero mientras tanto justo está llegando ya la cosecha. Yo, por el momento, no veo una especial situación de compromiso. Seguramente vamos a tener novedades en el futuro sobre estas variables, pero me querría detener un poco en el tema de la tasa de interés. Es interesante lo de la tasa de interés porque, en primer lugar, está permitiendo al gobierno un progreso extraordinario en un tema que es árido para la gente, pero que sí se ha hablado mucho, que es el tema de los pasivos remunerados del Banco Central. Los pasivos remunerados del Banco Central llegaron a representar los intereses de esos pasivos. Deuda. Es emisión monetaria pura, ¿no es cierto? Pura. Bueno, llegaron a representar 8 veces el valor de las reservas brutas, no hablo de la neta porque estaban en rojo, de las brutas internacionales. Eso hoy ha caído de una manera brutal. Hoy representan tan solo 1/3 del valor de las reservas brutas. Esto significa, en primer lugar, mucho menos emisión monetaria. Esto es, obviamente, es resolver el déficit, famoso déficit cuasi fiscal, es ir resolviendo, es ir amenguando este déficit cuasi fiscal. Pero además, esto explica esta caída, porque en definitiva es una caída de la emisión monetaria, ¿no? Esta caída de la emisión monetaria a futuro, porque estoy hablando de los intereses a pagar durante el próximo año, es lo que explica también la caída que empiezan a observarse en algunos bienes, porque claramente aquello de que no hay plata, que era en materia fiscal, ahora no hay plata en materia monetaria. Claro, claro.
está la plata. Tal cual. Si te parece, hacemos un punto ahí, porque bueno, hablábamos recién del impacto de los regulados, de lo que puede pasar con la inflación de abril. Está Camila Dolavgian en la redacción de La Nación y vamos a hablar de esto porque apareció el nuevo cuadro tarifario del gas. Cami, contanos. Tenemos información fresquita de esta mañana publicada en el Boletín Oficial respecto de cómo van a quedar las tarifas de gas, algo que estábamos viendo qué iba a pasar porque parecía que se postergaba incluso para el mes que viene o no, ya se habían publicado los valores mayoristas del gas, pero faltaba efectivamente esto, el nuevo cuadro tarifario y los valores de distribución y transporte, que hacen a un 35% de la boleta de gas que recibimos todos los usuarios. En promedio, la estimación es que van a aumentar a partir de hoy, a partir del consumo de hoy, un 333% en promedio. Van desde el 150% para los usuarios de bajos ingresos hasta el 600% cuando hablamos de algunos comercios e industrias. El promedio entonces es por ahora del 333% y va a tener una diferencia, va a haber un porcentaje distinto de acuerdo a los distintos grupos de segmentación. ¿Y cómo es la segmentación? Porque yo no lo tengo claro. Aquellas personas que se habían anotado en él, creo que se llamaba RENSE. Sí, el RACE. RACE, ahí está, RACE. ¿Ya no corre más aquello? Bueno, se iba a hacer una nueva canasta, eso todavía no está definido. Por ahora lo que tenemos son las mismas distribuciones de antes y acá tenemos más o menos cómo va a quedar en cada uno de los casos. 350% para los residenciales de ingresos altos que ya no tenían subsidio. Para aquellos que tienen subsidio, los que tienen tarifa social, va a quedar un 150% y un 150% también los N3, que son los de ingresos medios que tienen subsidiado hasta cierta parte. ¿Y cómo sabes si sos N2 o N3, digamos? Tiene la factura. ¿En la factura está especificado? Sí, en la parte de arriba, si mal no recuerdo, superior derecha de la factura, dice qué grupo sos. Lo mismo en la boleta de y eso se puede, no sé si es la palabra, pero impugnar, discutir. Ponele que alguien esté categorizado como N1 y diga, no, a mí me corresponde ser N3, ¿no? Que es, sí, con subsidio pero sin tarifa social. ¿Se puede? Se puede hacer una recategorización porque lógicamente puede modificarse el ingreso de un hogar, porque alguien perdió un empleo, por alguna circunstancia de la vida, por supuesto que se puede modificar. Eso, han habido algunas personas que han tenido problemas haciendo la recategorización, pero supuestamente el registro sigue abierto hasta en tanto se defina una resegmentación de tarifas como había anticipado el gobierno. Todavía eso no se puso 100% en marcha, todavía se está definiendo. En el mientras tanto se puede hacer una recategorización por motivos económicos de este estilo que impliquen que esa familia, ese usuario queda en otro grupo del que estaba anteriormente. Estos son algunos de los... acá lo que tenemos es una división por consumo y una división por ingreso económico. Por ingreso. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en muchos casos lo que se había dicho, pero no sé si se va a efectivizar, tampoco sé si operativamente es fácil de hacer, es que ya... Suponte, si el titular del servicio era un jubilado de la mínima, anteriormente tenía el subsidio, pero que ahora iban a entrecruzar datos viendo prepaga, si eran, por ejemplo. Si tenían una prepaga, o si eran dos jubilados, o si en esa vivienda el servicio estaba al nombre del titular, que era un jubilado de la mínima, pero vivían, no sé, dos hijos. En fin, que tenían trabajo en relación de dependencia. Bueno, no sé cómo eso se puede operativizar, pero es lo que el gobierno había transmitido. Sí, se transmitieron incluso criterios que eran más ajustados o más limitantes que la distribución anterior. Por ejemplo, el tema de automóviles, no se podía tener un automóvil de más el tema de viajes, ¿te acordás, Cami? 5 años creo que era, ¿no? 5 años y viajes al exterior en el último año, me parece. En el último año, a países no limítrofes. Aclaro eso porque preocupa mucho a familias que por ahí van a visitar familiares justamente a países alrededor de la Argentina. Eso impactaba para países no limítrofes. Cami, necesitas un estado policíaco, se ríe. Es difícil de cruzar. Agustín Monteverde. O si tenés un hijo que se fue por la crisis a vivir a Italia, no sé, y te manda un pasaje. No, y además necesitas una concepción del Estado absolutamente policial soviético, claro, ¿no? Bueno, y que un poco va a contramano del espíritu. Totalmente. ¿No? Ideológico, si querés, o no sé, del propio gobierno. No. Porque ¿cómo? Es que esto no pertenece a la lógica tampoco de este gobierno, digamos, esta segmentación así. Claro. Pasa que hay que encontrar un criterio
que no sé cuál puede ser para efectivamente dejar con subsidio, con tarifa social a aquellos sectores más vulnerables, pero cómo encontrar un criterio sin caer en esto que recién mencionaba Marina o Agustín del Estado policíaco, ¿no? Bueno, les pongo un ejemplo muy claro en esto, es que si vos tenés prepaga por fuera, digamos, de lo que te cubra tu empresa, si estás en relación de dependencia, si vos te pagás a vos mismo la prepaga, quedás excluido de la posibilidad de tener subsidio. Y hay muchos monotributistas o autónomos que están en una situación deplorable, que tienen que pagarse aparte la prepaga y que no son ricos, digamos, no están dentro de la categoría de ingresos familiar, altos. Claro. Sí, estoy hablando de por ahí un joven... Sí, un joven de 30 años que gana 400 o 500 mil pesos tiene que dedicar, claro, un 15%, o mismo él tiene que dedicar por ahí un 15% de su salario a la medicina prepaga y vive con sus padres, una cosa así, ¿no? Ahora, Cami, volviendo al gas, tomando el N1 que es el 350% de aumento, ¿esto ya es tarifa plena o todavía falta? En términos de subsidio, ¿esa tarifa ya queda sin subsidio y qué magnitud de ahorro implica para el Estado Nacional si está hecha esa cuenta? Claro, para los de ingresos altos eso implica sin subsidio. Para el N1 está fuera de subsidio, lo mismo en la electricidad. N3, que es ingresos medios, se subsidia hasta un consumo y luego no. Y N2, que es ingresos bajos, sí es subsidiado. O sea, todavía está en carrera el gobierno de continuar reduciendo los subsidios económicos sobre el sector. Ahora va a reducir una parte, tanto porque hay además una compensación a las empresas distribuidoras y de transporte que estaban hace tiempo reclamando que haya una recomposición de ingresos, incluso a cambio de tal vez inversiones por su parte, porque desde abril de 2019, si mal no recuerdo la fecha, pero seguramente a partir de 2020, nunca equiparó la inflación el aumento de las tarifas, o sea, nunca llegó a compensar. Lo que pasa es que es clave lo que pregunta Marina respecto del déficit de la balanza energética, que es un tema muy relevante a la hora de la recomposición de reservas, ¿no? También para el Banco Central. Bueno, el invierno va a ser desafiante además porque va a haber otro aumento del costo de generación del gas. Tengan en cuenta que cuando uno mira el rubro gas es complejo porque tiene muchas asignaciones de distintos valores de acuerdo a la distribución, al transporte, a la compra mayorista, a la generación del gas. O sea, hay que ir viendo cómo define el gobierno cada una de esas partes. Ahora, a partir de mayo, va a haber un nuevo aumento sobre el costo de generación porque en el invierno es más costoso, hay más demanda. Entonces, vamos a tener meses complicados en este rubro, además de lo que empieza a impactar hoy, que es este aumento, por ejemplo, para el 53% de los usuarios de la ciudad de Buenos Aires que están dentro del grupo R2, va a haber un aumento promedio del 352%, para que se den una idea de cómo va a impactar en los hogares. Claro, la clave, digamos, para entender el ahorro en materia de déficit de la balanza energética para el gobierno es la estabilidad cambiaria. Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, que se hizo un enorme esfuerzo y tuvo un costo político altísimo para el gobierno, el incremento de tarifas, rápidamente todo ese ahorro del esfuerzo que había hecho la gente que empezó a pagar tarifas más caras se cayó por otro bolsillo cuando vino la devaluación más fuerte. Corrió el arco y... Claro, en cambio ahora si la estabilidad cambiaria le permite al gobierno, a partir del aumento de tarifas, revertir el déficit de la balanza energética, ahí sí tenés, bueno, un tema que es importante desde el punto de vista para económico. Este año se espera un superávit energético, ¿no? En la balanza comercial energética importante, así los especialistas lo están un dato importante sobre esto, una de las únicas obras importantes que el gobierno de Milei dice que va a sostener, obras públicas estamos hablando, es la de inversión del gasoducto del norte. Sí. Exactamente, claro, el que nos traía gas de Bolivia a la Argentina y que ahora nos va a permitir autoabastecernos y eventualmente exportar. Camila, gracias. Un beso enorme. Gracias, igualmente. Agustín Monteverde, economista, también gracias por haber venido. Muchas gracias, un placer.